En este video aprenderemos a trabajar con textos, importando y generando archivos de texto. En primer lugar, vamos a ver las características de estos archivos de texto. Los archivos de texto son muy comunes al momento de intercambiar información entre diferentes tipos de sistemas. Puede haber sistemas que no generen archivos de Excel, sino que generen archivos de texto. Y es por ello que Excel tiene incorporado una funcionalidad para importar archivos de texto de manera de poder analizar la información directamente en Excel. Estos tipos de archivos tienen la característica de ser muy livianos a pesar de la gran cantidad de datos que poseen, y es por eso que es de muy fácil intercambio. Nos da mucha utilidad para intercambiar información. Los archivos de texto pueden ser abiertos y consultados por diferentes aplicaciones en diferentes sistemas operativos. No dependen de ninguna herramienta de software específica, no tienen problemas de compatibilidad entre versiones. Por lo tanto, cualquier herramienta de edición de documentos puede leer un archivo de texto. Por esta razón, es muy probable que en más de una ocasión tengamos la necesidad de exportar los datos en Excel a un archivo de texto de manera que los datos puedan ser integrados o analizados desde otro sistema de información. Un archivo de texto que contiene información de una base de datos siempre hace uso de algún carácter especial para separar la información perteneciente a cada columna. Es precisamente ese carácter utilizado el que hace la diferencia entre un tipo de archivo y otro. Por ejemplo, aquellos archivos en donde cada cambio de columna está indicado por el signo de puntuación coma, es conocido como archivo SCB. La diferencia entre un archivo SCB y uno de texto es solamente el tipo de separador utilizado. Un archivo de texto generalmente indica la separación de columnas utilizando el tabulador. Vamos a ver cómo importar archivos de texto a un Excel y cómo generar archivos de texto desde un Excel. Vamos a ver que estas dos formas son muy sencillas y nos van a ser de mucha utilidad. En primer lugar, para importar un archivo de texto, debemos ir a la pestaña Datos y seleccionamos el comando Desde texto, que está ubicado dentro del grupo Obtener datos externos. Si hacemos un clic, abrirá el cuadro de diálogo donde debemos seleccionar el archivo de texto que vamos a utilizar y luego nos mostrará un asistente, el primer paso del asistente para importar texto. Este primer paso es importante porque permite especificar el tipo de archivo a importar, ya sea que utilice algún carácter específico, como la primera opción, caracteres con comas o tabulaciones que separan campos, o que sea un archivo que utilice un ancho fijo entre columnas. También este primer paso podemos decirle a Excel en qué fila van a comenzar a importar los datos. En este caso siempre aparece predefinida la fila 1. Si hacemos clic en el botón siguiente, Excel sugerirá el tipo de separador que ha descubierto dentro del archivo de importar y que generalmente es acertado. Aún así, recomiendo que validemos desde la vista previa de los datos para ver si nuestros datos están encolumnados de una manera correcta. Y de esta manera también chequeamos el tipo de separador que Excel nos ha sugerido. Si apretamos si hacemos un clic en el botón siguiente, nos llevará al último paso en donde podemos especificar el tipo de dato de cada columna. Solamente Excel nos da tres opciones: general, texto y fecha. Es importante poner atención cuando tenemos datos con fecha, de manera que luego de la importación nos sea más fácil poder interpretar la información que veamos en Excel. Si hacemos un clic en el botón finalizar, Excel nos va a consultar dónde queremos situar los datos que vamos a importar.
y nos trae predefinido el lugar donde tenemos las celdas activas. En este caso vamos a decirle que nos importe en la celda A1 de la hoja. Le damos a aceptar y automáticamente vemos cómo Excel nos trajo todos los datos que estaban en nuestro TXT. Ahora vamos a ver cómo generamos un archivo TXT de una manera muy sencilla. Directamente podemos ir a la pestaña Archivos, la opción Guardar como, y se nos mostrará un cuadro de diálogo en donde tenemos que ponerle el nombre al archivo. En este caso le vamos a poner archivo prueba y vamos a elegir el tipo de archivo de texto delimitado por tabulaciones, que es el archivo de texto que tiene la extensión TXT. Vamos a aceptar, guardar, y es posible que Excel nos muestre algunas sugerencias, como por ejemplo que algunas características de nuestros libros pueden perderse si guardamos nuestro archivo como texto. Esto generalmente se da porque nos traslada los datos a TXT solo de una hoja. No es compatible cuando tenemos datos en muchas hojas. Tenemos que tener eso presente porque tendríamos que guardar en TXT cada hoja por separado. Le damos a continuación sí y ya hemos podido generar nuestro archivo prueba con la extensión TXT.